funcionamiento de transformadores ante descargas atmosféricas. Representante de la Universidad Autónoma, Gabriel René Morel. Adelante, licenciado. Ya, vamos a empezar entonces. Es necesario que hablemos sobre un poco de la parte fundamental de la necesidad de estudiar, de implementar estos equipos para hacer los ensayos de las pruebas de impulso. Los rayos son los ejemplos, es uno de los ejemplos más comunes de que las redes sufren sobretensiones o sobrevoltajes. Cuando estas tensiones son muy elevadas y de corta duración, se denominan tensiones o voltajes de impulso. Para probar un equipo, sea un transformador, un aislante, un regulador, es conveniente proceder a hacer la prueba mediante un generador de voltaje de impulso. Ahí se tendrá condiciones técnicas para saber si la prueba pasa o no, en función de lo que dice acá en el tercer punto, el nivel básico de aislación. El nivel básico de aislación es un número, es un valor para el cual los diseños garantizan o que se pueda soportar un cierto voltaje de impulso. Si pasa la prueba, entonces, para valores menores, no habría problema y el equipo estaría en condiciones de operar. Aquí, en Bolivia no tenemos conocimiento, en Santa Cruz no hay un equipo de prueba. Hemos preguntado en La Paz a algunos colegas, tampoco tienen, tal vez en Cochabamba, pero son equipos que ya vamos a ver, son sofisticados y tienen un costo considerable. Entonces hay que ir ya entrando a conocer esta tecnología. La Universidad Gabriel René Moreno ya tiene plan crear su laboratorio de alta tensión. Entonces ya estamos con este tipo de trabajo, estaríamos conociendo la tecnología y logrando ya identificar nuestros requerimientos para adaptarnos a los requerimientos del sistema eléctrico de Santa Cruz y de Bolivia en general. Entonces, aquí vamos a utilizar fórmulas matemáticas, modelos matemáticos, que va a llegar a un algoritmo donde nosotros vamos a tener que reemplazar los valores y predecir la onda que se va a aplicar para un específico transformador bajo prueba. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a aprovechar que hemos estado, por cuestiones laborales, hemos asistido en otras fábricas de transformadores, hemos asistido y hemos traído información para poder correlacionar esta teoría, este modelo teórico, con resultados que se han obtenido en otros casos para otro tipo de transformadores, pero son pautas para poder comparar y ver cómo estamos yendo en esta teoría respecto a la aplicación técnica. Entonces, desde el punto de vista de ejecución de un ensayo de tensión de impulso, se deberá tomar en cuenta las condiciones constructivas del equipo. Todo equipo tiene en la placa el valor que soporta de impulso. Eso se llama el kVbil, y ese es el valor que se tiene que, en este trabajo vamos a simular un ensayo para un transformador que tenga 150 kVbil y vamos a aplicar nosotros mediante este modelo matemático teórico la tensión para garantizar si pasa o no la prueba. Entonces, este sería, digamos, nuestra necesidad técnica y los pasos que vamos a seguir están resumidos acá. Ya lo interesante de este trabajo es que está basado en un estudio, en un ejercicio de aplicación de alta complejidad, en un libro de métodos numéricos aplicados a la ingeniería. Aquí lo he colocado en honor a este señor Antonio Nieves y su colega, el señor Federico Domínguez. Ellos tienen un libro
que data de mucho tiempo atrás, pero mire, en 2014 ya fue actualizado, está en línea, no se lo puede obtener en línea, y ahí hemos encontrado que hay una aplicación de la teoría de la transformada de Laplace y de más que todo de los modelos matemáticos, y lo colocó ahí con mira a al interés de los alumnos. Yo, siendo docente de métodos numéricos y también de circuitos eléctricos, conjugué estas dos necesidades y hicimos una profundización de este modelo que presenta el libro. Prueba de ello es que ahora estamos queriendo mostrarle el trabajo que hemos realizado juntamente con los alumnos. Vamos a conjugar entonces información del modelo y más que todo los datos que presenta el libro con las exigencias de la norma técnica de CRE para los transformadores de distribución aéreo. Entonces ya estamos ahí uniendo la academia con la industria. Ahí vamos entonces, vamos a hacer, entrando en este detalle, vamos a lograr una mayor comprensión de la funcionalidad de los ensayos. Vamos a entrar al fondo y vamos a ver los componentes que se requieren para hacer los ensayos. Aquí hemos colocado, este es un pensamiento futurista, como dicen, de buenas intenciones. Se piensa que en un corto tiempo la carrera de electromecánica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno podrá implementar su propio laboratorio de ensayos de impulso para clientes no solo del Departamento de Santa Cruz, sino también para cubrir las necesidades técnicas en el tema de certificación de aislación de equipos de líneas, transformadores, autotransformadores, reguladores y equipos aislantes en todo el territorio nacional. Entonces, este ya sería el embrión de lo que ya vamos a avanzar con la compra de los equipos. La tecnología del generador de impulso no es tan nueva, pero ha habido un salto, se utilizaban los de una etapa, de una sola etapa a multietapa, y hemos visto que según se conoce, hemos visitado dos laboratorios donde el que está aquí en la figura, en la foto de arriba, es uno de multietapa porque, mire, tiene varios gap que se llaman, que son los chispeadores. Sin embargo, el de abajo solamente hay un gap, un solo chispeador. Quiere decir que de ambas tecnologías se están usando ahora. Estos son dos casos de fábricas de transformadores. Con esta pequeña ilustración, entonces vamos a repasar el texto que dice que hay dos tipos de generadores de impulso. Los de una sola etapa, ¿ya? Un solo gap, y los de multietapa, que son utilizados para transformadores hasta de 100.000 kV. O sea, siendo de multietapa, permite llegar mayor tensión para la prueba. Entonces, vamos a hacer una descripción básica, vamos a ver la fórmula. Esto es mucho más profundo que ver un catálogo, porque estamos yendo a ver cómo funciona desde el punto de vista teórico. Hay que anotar que un circuito generador de impulso dispone de por lo menos de un capacitor grande, muy grande, que se va a cargar y se va a descargar. Entonces, ese es el trabajo sencillo. Aquí en el dibujo vemos que hay unos compartimientos, unos dispositivos que están en una forma de torre. Ahí están los capacitores, pero estos capacitores se van conectando en paralelo para hacer pruebas de diferentes tipos de equipos. Aquí hablamos de un capacitor grande. Ese capacitor grande es un capacitor equivalente formado por una conexión de varios capacitores. O sea que aquí tenemos capacitores y tenemos un descargador, y luego conectamos al transformador y hacemos la descarga.
esa descarga vamos a ir viendo, se va a medir en un tiempo muy corto, en microsegundos. Lo que vamos a ver lo podemos verificar con una curva que hemos hecho. Los valores altos de una resistencia, hay una resistencia también, que se ven acá, esas resistencias son responsables para el amortiguamiento. Ya vamos a ver también el amortiguamiento de estas curvas. Aquí está este diseño, aquí habla, es importante ver en este circuito el gap, este dispositivo G. Si ustedes ven, hay una separación, no hay conexión galvánica, no hay conexión rígida. Pero, bajo ciertas condiciones de acercamiento o de ionización, esto se entra en contacto. Y al estar en contacto ya es parte del circuito. Entonces, el secreto de poder hacer descargas de microsegundo no se podría hacer de forma manual, ni de forma automática. Esto es una forma natural que el arco que se produce va a depender de la distancia, entonces usted puede ajustar la distancia y con ese ajuste usted puede hacer que este capacitor se descargue en estas dos resistencias y vaya al equipo que tiene una capacitancia equivalente. Aquí entonces, esta tecnología ha sido mejorada con multietapa, quiere decir que van a haber muchos de estos elementos que disparen de forma sincronizada. Veamos el modelo matemático y eléctrico simplificado de un transformador. El elemento que vamos a hacer ensayo es un transformador. El transformador tiene bobinas, tiene una bobina primaria y una bobina secundaria, y tiene un núcleo magnético. La bobina tiene resistencia, ¿ya? Porque es un conductor, y cuando ya se conecta al flujo magnético hay una autoinductancia. L1, L1 son parámetros que matemáticamente se concentran. Este es un modelo matemático que concentra la propiedad que está distribuida, la va a concentrar. Entonces tenemos valores para el primario a la izquierda y para el secundario a la derecha. Se permite entonces este bloque donde se ven las dos bobinas teóricas son las que están acompañadas de estos elementos que hemos referido, lo del secundario al primario, para fines de prueba de pérdidas dieléctricas, para pérdidas de vacío. Este modelo matemático funciona, ha sido comprobado y es el que está vigente para la industria eléctrica. En resumen, cuando se va a aplicar un impulso, ya sabemos que el generador de impulso va a inyectar aquí una corriente alta. Si se fijan ustedes, es tan rápido el impulso que es prácticamente despreciable los efectos en los elementos que están acá. Simplemente el capacitor sería el que va a recibir la carga y va a descargar, va a recibir la carga. Entonces el transformador, de la forma más simple, se va a representar matemáticamente como un capacitor. Ese capacitor al tener carga, va a tener una tensión B2. Esta tensión B2 es la que nosotros vamos a controlar. La tensión B2 es la tensión de impulso que vamos a aplicar al transformador. No podemos aplicar más de su especificación, y por eso es que esto es controlado, y ahí trabaja muy bien la chispa esa que se llama el gap. Entonces, ya tenemos visto, entonces, vamos a utilizar este modelo matemático. Lo más simplificado sería un capacitor, tomando en cuenta que los otros parámetros son despreciables para fines de la tensión de impulso. Ya hemos querido enriquecer esta presentación mostrando dos tipos de
equipos de generadores de impulso. Miren, este sería un elemento que tiene inductancia, resistencia, el famoso gap, que es el que me permite regular la chispa, y el capacitor, que es el que se va a descargar. El capacitor se va a descargar y va a llegar la descarga al transformador, y el transformador va a ser el que va a soportar la descarga. Si la prueba es un éxito, no hay ningún problema, no hay problema, y se verifica que este aislamiento va a soportar impulsos atmosféricos o impulsos de maniobra. Hay un elemento R2 que no es ni del generador de impulso ni del transformador, es un elemento que va a permitir, va a ayudar en algún momento para lo que yo les decía, la amortiguación, para que sea más corto, para que más rápido se llegue a cero el orden de impulso. Entonces tenemos elementos del generador, el capacitor que es el generador, el transformador que es un capacitor, y el elemento que nos vamos de ajuste. Ya, este otro elemento de acá, si se fijan, está en paralelo la tensión con el capacitor. Entonces, usted puede decir que el capacitor lo elimina de acá y solamente la tensión es la que vamos a tomar en cuenta. Y aquí nuevamente está el capacitor, que es el transformador. Tenemos un equipo de prueba que se llama circuito EDC. Según lo que vamos a ver, las ecuaciones diferenciales que muestran estos comportamientos son diferentes. Aquí vamos a tener una ecuación diferencial de tercer orden y este va a ser de primer orden. Quiere decir que aquí tenemos tres componentes que almacenan energía. Tenemos la inductancia y dos capacitores. Por lo tanto, vamos a tener un circuito de tercer orden. Y acá solamente vamos a tener un circuito RC que lo vamos a deducir. Esto lo vamos a deducir para fines de ejercicio matemático, pero nos vamos a basar en el generador de impulso tipo RLC para la prueba que queremos hacer. Entonces, vamos con el de primer orden RC. Fíjense acá, tenemos las mallas, aplicando la teoría de circuitos de la ley de Kirchhoff. Nos interesa saber la tensión B2, que llegará cuando apliquemos una tensión 1 de prueba o del impulso. Y entonces se plantean aquí en el tiempo las dos ecuaciones de las mallas para B1, la malla I1, y la malla 2, que no tiene tensión, es 0 voltios. Se define las ecuaciones y luego se transforma, estas ecuaciones se transforman al dominio de la variable S. Por facilidad, conviene hacer esta metodología de trabajo. Y pasamos entonces a hacer, trabajaríamos entonces en el dominio de la variable S de la transformación de Laplace. El siguiente acto va a ser entonces, queremos encontrar la corriente I2, y una vez que conozcamos la corriente I2, calculamos la tensión. Aquí está. Como ya tenemos la corriente I1 y la corriente I2 en el dominio de la variable S, hacemos el trabajo y obtendremos la corriente I2, que dividido entre la capacitancia, esto sería la tensión en el capacitor. Cuando pasamos esta expresión al tiempo, vemos que tenemos una expresión exponencial negativa. Quiere decir que inicialmente, en el tiempo cero, esto es 1 menos 1, 0, tenemos la tensión 0, pero va creciendo. Crece hasta un valor máximo, que es el valor que lo da estas constantes. Todos estos RE, RD son
variables de diseño que usted las puede variar. C2 es el capacitor del transformador. Este dato usted lo tiene que conocer, el fabricante puede dar, o en último caso usted lo puede medir. Y B1 es la tensión del generador de impulso. Este generador de impulso es RC, hemos deducido su fórmula, pero nos encontramos con el inconveniente que no tenemos datos de RE ni RD, porque esto es teórico, no hemos tenido, digamos, no tenemos una experiencia, no hay datos de referencia de cómo aplicar este circuito con el probador de primer orden. Entonces, simplemente esto sería una manera de decir que hay otra alternativa y hay otra tecnología que se podría aplicar. Pero no nos vamos a basar en este modelo, sino vamos a usar el RLC, que es el que viene a continuación. Circuito de tercer orden RLC, ahí tenemos estos datos. Tenemos los parámetros que nos brinda la bibliografía del libro de métodos numéricos. Me imagino que estos libros reciben colaboraciones de fabricantes y ellos han brindado esta información. Ya, entonces, hay que hacer lo mismo, hay que plantear las ecuaciones para las dos mallas, pero ahora ya tenemos, miren, tenemos inductancia, resistencia y tenemos un capacitor. Aquí tenemos en serie el capacitor con la tensión. En el anterior caso estaba en paralelo, por eso es que ahora vamos a tener una ecuación diferencial de tercer orden. Bueno, veamos entonces esto, aquí se presentan las ecuaciones, y como en el caso anterior, se aplican la transformación de Laplace a las ecuaciones, y vean ustedes, hacemos aquí creo que había una duplicación, pero no hay problemas. Vamos a despejar entonces la corriente I2. La corriente I2, ya tenemos este cociente, depende de B1. B1 es la tensión del equipo. Bueno, y ahora sí, si conocemos I2, podemos hallar B2, la tensión aplicada al capacitor, mediante la fórmula que estaba indicada anteriormente. Haciendo este trabajo, resulta que aquí tenemos, para aplicar la antitransformada, tenemos que esto pasar a un polinomio y luego factorizar para aplicar las ecuaciones. Bueno, aquí hay un trabajo de verificación de reemplazo de las condiciones, pero lo importante es que ya tenemos aquí una expresión para calcular la antitransformada. Mire, es un polinomio de tercer grado en este caso. ¿Ya? Y aquí se ve que que la respuesta, como es de tercer grado, tiene tres raíces, dos reales, una real y dos conjugadas complejas. Quiere decir que aquí hay oscilación, pero hay una fuerte amortiguación porque este valor es 10 a la 4. Muy bien. Esta forma que está acá, la tensión B2, que es en el capacitor, va a depender de B1, y todos estos datos están aquí indicados. Pasando a verificar esta información, mire, para tiempo del orden de 0, de 10 a la menos 9, hemos visto que la tensión en el capacitor de 0 inicialmente va subiendo a 65, 107, hasta un valor máximo cercano a 180. Entonces, aquí podemos ver prácticamente este valor es el máximo. En 320 microsegundos ya tenemos el valor máximo y comienza a decrecer la tensión de impulso. Gracias al modelo matemático y a la fórmula obtenida mediante
método de la transformación de Laplace, hemos encontrado la fórmula que me da el comportamiento de la tensión aplicada a un transformador representado por una capacitancia de C2. El valor máximo entonces es de 179 kV y se presenta entre los 300 primeros microsegundos. La onda aplicada se atenúa a los 67 milisegundos, ya es cero. Por aquí vemos que es cero. Entonces, este cuadro, así como está mostrado acá, tiene una columna que dice B1. Yo, conociendo el valor que voy a aplicar en el probador de impulso, puedo mover acá y saber cómo es directamente dependiente, linealmente dependiente, y yo puedo obtener el valor de la tensión B2. Vean ustedes que aquí hay una forma entonces ya para dimensionar. Hay un criterio para dimensionar. Yo tendré que saber cuánto tengo que aplicar a B2. Eso vamos a ver luego, una norma. Y para aplicar B2 yo tengo que tener un valor en mi generador de impulso B1, de tal forma de que me asegure que B2 sea el que yo estoy especificando. Aquí entonces está el primer criterio para dimensionar. En base a la tensión del generador, obtengo la tensión que voy a aplicar al transformador. Bueno, aquí está entonces el procedimiento propuesto para dimensionar un equipo de prueba de tensión, de impulso, de transformadores de distribución. Aquí estamos fusionando la academia con la industria. Hemos obtenido información de la web de especificaciones técnicas de la NTCRE, la última versión, donde ellos, para el sistema, tienen 3 sistemas, de 10,5, 13, 8, 24, tienen 4 sistemas, y dependiendo del transformador, ellos han especificado el nivel básico de impulso, de aislación. Puede ser 95, 150 o 170. Para transformadores de 34,5, el nivel de impulso es el máximo que se exige. Para 24,9 también. Los de 13,8 y menores pueden ser con tensiones de impulso normalizadas de 95 kV. Entonces vamos a ver la normalización, vamos a ver cómo se verifica el ajuste y el procedimiento para el cual vamos a especificar nuestro generador de impulso. Vamos, esta es la norma de CRE, esta es la tabla, se puede obtener, está en la web, no hay problema para obtener esta información. El voltaje de impulso normalizado, que decimos que es el VIL, es una onda, esta onda es una onda normalizada, no es la real, el rayo puede tomar diferentes formas, pero como está normalizada, dice que en 10 microsegundos puede prácticamente llegar al valor máximo, pero se atenúa en 50 microsegundos hasta un 50%. Nosotros tenemos una forma que hemos encontrado parecida, que la vamos a analizar en su momento. Y aquí están los datos. Esta norma es una norma americana, en 1,5, en 1,5 microsegundos, digamos al máximo, y en 40 se atenúa. En 40 micros se atenúa al 50%. Ya cuando aparece un impulso de rayo, el sobrevoltaje o sobretensión, hay elementos del dispositivo que dirigen esta descarga a tierra, se llaman pararrayos. Estos pararrayos tienen la misión de descargar. Pero esta tensión, estos pararrayos también están de acuerdo al VIL. El VIL es lo que puede soportar sin la descarga.
Entonces, esto es un complemento para dimensionar los equipos de protección de los pararrayos. Aquí yo agregué la palabra soportabilidad dieléctrica. La soportabilidad dieléctrica es la cantidad de aislación que tiene o que está construido para permitir que una descarga de ese nivel no dañe el equipo. Aquí a la derecha estoy mostrando un dato. Dice BIL. La placa característica dice, muestra el valor del BIL, 150 kV BIL. Entonces, este aparato, este equipo está diseñado para trabajar de forma confiable con una suficiente soportabilidad eléctrica para descargas de hasta 150 kV BIL. Mayores a esto ya tendría que actuar el pararrayo, tendría que estar la protección. Entonces, se observa en la placa de características del transformador, que este equipo ha sido construido para soportar 150 kV para 150 kV que le llamamos de aislación de impulso. Sí, vamos al procedimiento. Aquí está el procedimiento que les he adelantado. Como yo tengo un algoritmo, una fórmula producto del modelo matemático, yo tengo que ajustar. Ahí el operador que va a hacer la práctica, el que va a hacer el ensayo, él tiene que ajustar la resistencia R1, R2 y el capacitor 1 y la tensión B1. Con esto, él garantiza que la tensión en el capacitor del transformador va a ser el adecuado. Ya, nosotros vamos a mantener lo que dice nuestra bibliografía, nos da un valor para C2. No hemos conseguido nosotros un valor de capacitancia para usar el modelo, pero estamos aplicando el que nos dio el modelo matemático de la bibliografía. ¿Ya? Y estamos dentro de ciertos valores. El transformador de potencia sobre el de distribución llega hasta 750 kVA y la tensión se puede considerar menor a 50 kV. Esas son tensiones de operación. Entonces, dentro de esos límites vamos a usar el valor de la capacitancia que nos da el modelo matemático de la bibliografía. El objetivo, entonces, del diseño es determinar el valor adecuado. ¿Qué tensión B1 yo tengo que aplicar para obtener la tensión especificada en la prueba para el BIL especificado? Entonces, vamos aquí, repasemos datos tipo del transformador. Vamos a ver un transformador trifásico de distribución aéreo, que vamos a mostrar la placa luego. La potencia de 150 kVA, y por ser de 24.9, el kV BIL, o la tensión de impulso básica normalizada es de 150. Bueno, entonces, como esto es teórico, vamos a aplicar el modelo y vamos a ver el resultado del modelo. Vean aquí qué ha pasado. Ahora yo he modificado B1, ya para aplicar el modelo he aplicado 250 y he encontrado el valor máximo de 149.92 para aplicar teóricamente al transformador. Entonces estaría cumpliendo que sea menor a 150 y necesito entonces regular que la tensión de los capacitores del generador sea de 250 kilovoltios. De esta forma, según se muestra en el cuadro, se obtiene que el valor adecuado para el valor de la tensión del generador de impulso tendrá que ser ajustado a 250 kV, kilovoltios, con lo cual se tendría en el transformador de tensión 150 la tensión especificada en la norma de construcción del transformador. Bueno, vamos a hacer ahora comparaciones para ver la teoría con la teoría del modelo con algunos datos de referencia de fábrica. Entonces vamos a ver algunas fotografías que nos van a ilustrar este procedimiento de las pruebas, y van a ver ustedes alguna correlación del comportamiento de las curvas.
Entonces vamos a ver las pruebas de ensayos, ya dijimos, tienen que ser específicas para cada transformador que vamos a ensayar, por lo tanto hay que hacer ajustes del gap. El gap es la distancia de la chispa. Esa chispa que nos va a permitir que se conecte y que se inyecte la señal de impulso va a ser ajustada para cada tipo de transformadores. Y además la norma indica que pueden ser curvas cortas o curvas recortadas. Eso va a depender también de la distancia del gap, del chispero. Aquí también estoy anotando que se ha observado que las curvas obtenidas en los ensayos realizados tienen un sentido contrario al que se muestra el modelo. La única forma para que tenga el sentido contrario es de que tenga la polaridad invertida. Y en la práctica, para fines de seguridad, entonces ellos invierten, mandan de tierra la mayor tensión. Esa es una explicación para que nos va a corroborar que lo que hemos obtenido en el modelo matemático es real, porque nosotros estamos aplicando la polaridad normal. Si usted invierte, va a tener el valor o el comportamiento que vamos a ver ya. De forma general, se puede concluir que los resultados teóricos del modelo presentado tienen similar patrón de comportamiento, validando de una forma genérica los resultados obtenidos mediante el modelo matemático considerado en este trabajo. Veamos ahora estas fotos que quiero mostrarles, que son la comprobación de la validación. Ya, aquí vemos una prueba de un transformador de distribución que utiliza un generador multietapa. Aquí ya dijimos, lo que estoy mostrando acá, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gaps, 8 chisperos. Están conectados en serie. Estos equipos son más eficientes que los de una sola etapa, pero se usan ambos. Ahora, mire, aquí estoy mostrando en la fotografía de la derecha una pantalla de control y un osciloscopio. En la pantalla vemos que la tensión cae y luego crece. Esta es la forma invertida de lo que hemos obtenido como el modelo. Pero según lo que hemos podido entender, es que la polaridad es la inversa a la que se ocupa en el modelo. Aquí el osciloscopio es la onda real, está validando la simulación que hace este equipo con lo real. Quiere decir que este programa que simula la señal también maneja un modelo matemático. Ese modelo matemático puede que sea muy similar al que estamos usando en este trabajo. Y lo importante es que se está validando la onda física. La onda física es una onda que recoge el osciloscopio, por lo tanto es una onda real. Aquí quería mostrarles ya con más aproximación. Miren cómo se ve el comportamiento, como si cayera, pero nosotros tenemos al revés, que sube y luego va cayendo de acuerdo a la onda normalizada. El máximo en 1,5 y al 50% en 40 microsegundos. Aquí he colocado este equipo que está en oferta. Podría costar entre 65.000 y 80.000 dólares. Por eso es que es importante conocer bien este equipo, porque es una inversión fuerte. Aquí, como este es de multietapa, aquí estamos viendo los equipos. Aquí esto es ilustrativo, pero se están viendo acá las etapas. Y interesante, entonces ya tenemos un dato para poder implementar un taller o un laboratorio. Necesitaríamos una inversión que con el equipamiento completo podría costar cerca de los 100.000 dólares.
Aquí tengo las referencias. Como les decía, yo soy docente de circuitos eléctricos y trabajo con estos son libros relativamente nuevos que también que se actualizan y son libros libres, los alumnos pueden acceder a ellos. Y también he utilizado para algunos casos ya calculadoras online para la antitransformada. Y también en los métodos numéricos estamos usando el de Nieves, que es una edición nueva, del 2014. Quiere decir que estos libros están tratando de insertar a la currícula académica ya información técnica. Esto es muy importante porque los alumnos se están motivando con este tipo de aprendizaje en línea, porque ellos van a ver el equipo y van a ver el comportamiento. Esto sería lo que yo le puedo mostrar. Le agradezco la atención y yo soy ingeniero eléctrico, egresé yo en La Paz, en la UMSA, y luego hice una maestría y siempre he estado ligado a la docencia y por lo tanto soy muy gustoso de participar. Pienso ojalá que continuemos participando en este tipo de congresos que me parece que son muy importantes para que nos demos a conocer los pequeños pasos que estamos dando para que progrese nuestro país. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Atentos, señores. Bien, muchas gracias, licenciado. Vamos a proceder ahora con la ronda de preguntas. Si es que alguien tiene alguna consulta, adelante. Muy bien, muy buenos días. Para mí es un placer estar participando en forma presencial aquí en el Congreso de Matemáticas y también es un orgullo como docente de la Universidad Gabriel René Moreno tener a un participante, colega, amigo de la Facultad Politécnica. Soy la ingeniera Marlene Molloja de la Facultad de Tecnología y la verdad que muy emocionada con la participación de usted, ingeniero Ortiz, donde vemos de que la matemática tiene mucha aplicación en todas las áreas. Usted nos ha presentado un excelente trabajo y bueno, estuve a punto de preguntarle si usted había validado en algún laboratorio su modelo matemático, pero al final, en las conclusiones, nos muestra de que sí esto era posible justamente con los fabricantes de los transformadores, ¿no es cierto? Sí, ingeniera, gracias por sus palabras. Es importante entonces recalcar que lo que se haga en la universidad tiene que salir a la industria. Pero necesitamos un poco más de apoyo para las horas que se dediquen a la investigación. Muy buen concepto sería también reclutar personas de la industria que vayan a la universidad. Ese complemento es muy importante, ingeniera. Lo fundamental es que al profesional le agrade enseñar. Y el segundo paso, que tenga la posibilidad de traer la información de afuera y llevar a los alumnos la práctica, pero la práctica de alto nivel. O sea, ahí en el libro que vimos el modelo decía modelo de alta complejidad. Y a esa palabra ya es un reto. Entonces uno tiene que a tomar esos retos, avanzar, profundizar y compartir con los estudiantes.
de aquí para adelante, ya yo me comprometo, toda vez que los congresos nos llamen, tendríamos trabajo para presentar. Bien, muchas gracias, ingeniero. Si es que alguien también quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, de manera virtual también, pueden levantar la mano. No hay nadie, ¿no? Bien, entonces agradecemos la presencia del ingeniero Oscar Ortiz, representante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchas gracias, ingeniero Oscar, y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, muy amables. Y voy a empezar haciendo un poco de preámbulo respecto a por qué hablamos de baterías de litio. El cambio de la matriz energética en todos los países están pidiendo de que nosotros busquemos otras fuentes alternativas de energía, de tal manera que pudiéramos utilizar estas energías acorde a el bienestar del medio ambiente y la sostenibilidad. Por lo tanto, esta preocupación no es solamente académica, sino es también de la parte de la industria en todo el mundo. También los desafíos ambientales nos obligan a seguir y continuar investigando sobre elementos que nos permitan tener mejor bienestar en cuanto a la generación de energía. Se ve actualmente que hay avances bastantes con energía eólica, también mucho avance en la energía solar y en la hidroeléctrica. Pero últimamente también el mundo ha fijado sus ojos a las energías que vienen a través del litio. Tengo acá una pequeña historia respecto al desarrollo de las baterías a largo plazo desde 1800, cuando Volta inventó la primera batería, hasta nuestros días. Podemos observar una primera batería de plomo y ácido. Esa es la primera batería de 1859. Después tenemos la batería de níquel. Tenemos la batería de ácido, de azufre. Y hasta 1900 tenemos las baterías de ion litio, o litio también, como quieran llamarse. ¿Qué tenemos para el futuro? Baterías todas en base a litio, pero combinadas, por ejemplo, con aire, con nitrógeno, en fin, una serie de materiales que se pueden combinar con este tipo de elemento que es el litio, que es un elemento bastante liviano, y por esa su capacidad de ser liviano es bastante requerido en el mundo. ¿Qué es lo que queremos determinar? Mejorar la densidad energética, el ciclo de vida, la capacidad de la energía,
y la durabilidad de las células de una batería de ion litio. Esto nos ha de permitir construir vehículos eléctricos e híbridos vinculados a una red de sistemas de almacenamiento de energía para la integración de este tipo de elementos dentro del conjunto de las energías renovables. En el futuro, otros medios de transporte como los aviones, los barcos, en fin, tienen que incluir estas innovaciones energéticas, ya que si deseamos convivir adecuadamente con la naturaleza, sin depredarla y sin destruir el mundo, entonces ellos tendrían que participar también utilizando estos dispositivos que nos ha de brindar nuevas maneras de generar y de utilizar, de almacenar la energía y así desechar los peligros de las fuentes de energía no renovables. Vamos a utilizar en esta primera parte, como les había indicado, lo que se llama la modelación electroquímica. O sea, vamos a describir algunos elementos químicos que tienen que ver mucho sobre la duración de una batería de ion litio. Esto nos va a permitir identificar los procesos que limitan el rendimiento de la celda y que ofrece una enorme capacidad de predicción para optimizar el diseño de las celdas de ion litio. Es una herramienta útil para apoyar y guiar la investigación y complementa las actividades experimentales y estudios de caracterización de componentes de la batería. También quiero indicarles de que este estudio se basa en datos de estudios que se hicieron en otro tipo de baterías, ¿no? Y que todavía no se ha completado por falta de datos que los estamos queriendo conseguir a través de la oficina de ILB. Entonces, nosotros vamos a enfocar este trabajo en el modelo que se tiene de estudios anteriores. El modelo electroquímico normalmente termina en un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que deben ser resueltas en el tiempo para todas las dimensiones espaciales necesarias. Pueden ser unidimensionales, bidimensionales o de otro tipo de dimensión dependiendo del tipo de estudio que se tiene que hacer y de las variables que se tienen que tomar en cuenta. No solamente vamos a predecir la tensión y la corriente de la celda, sino también su distribución local de concentración, el potencial, la corriente, la temperatura en el interior de la célula a escala microscópica, considerando el grosor de avanzados sistemas de batería de hoy. Estas distribuciones microscópicas sería extremadamente difícil de obtener por cualquier otra técnica. Por eso utilizamos la modelación electroquímica. El objetivo general es adaptar un modelo electroquímico para la batería de ion de litio y evaluar su envejecimiento mediante la entropía irreversible, partiendo de un estudio diseñado para modelizar la batería de níquel metal hidruro. Para este tipo de baterías se ha hecho ya un estudio sobre la modelación matemática para evaluar su envejecimiento. Es un proceso de carga como un número de ciclos, en otras palabras es un proceso de carga y descarga. Entonces, cuando cargamos y descargamos nuestras baterías de litio, estamos estableciendo las condiciones de su ciclo de vida. Eso es muy importante. El marco del modelo básico consiste en la teoría del electrodo poroso, la teoría de la solución del concentrado, la ley de Ohm
la relación cinética y el balance de la carga y del material. Esos son los elementos que nos van a permitir establecer el modelo matemático. La ecuación de flujo se utiliza entonces en un balance de materiales estándar para obtener y tener en cuenta la probabilidad transitoria de concentración debido al flujo masivo y a la reacción. El equilibrio de carga también es necesario para mantener un seguimiento de la cantidad de corriente que pasa desde un electrodo hasta otro en el electrolito. La ley de Ohm se modifica para incluir el potencial de difusión. La ecuación de Butler-Volmer se utiliza generalmente para relacionar la velocidad de reacción electroquímica con la diferencia del potencial entre el electrodo y la solución, usando una velocidad constante que depende de la composición del electrodo y del electrolito. Cinética del electrodo. Las reacciones químicas que se muestran en nuestras ecuaciones 3 y 4 presentan tanto un proceso químico como un proceso eléctrico. Las velocidades de reacción se pueden determinar completamente usando el proceso eléctrico, viendo que la conversión química solo puede ocurrir si los electrones están llegando o saliendo en los electrodos. Esta ecuación nos da el número de moles electrolizados. Esa es la ecuación número 3. Los índices de conversión química son medidos por la corriente eléctrica que pasa a través de los electrodos. La ley de electrólisis de Faraday relaciona la masa de una sustancia alterada en un electrodo con la cantidad de carga eléctrica transferida a ese electrodo. La tasa de electrólisis en términos de moles es dada por la ley de Faraday. Entonces, la corriente eléctrica va a ser el número de columpios de carga y descarga, dada por esta ecuación. La velocidad de reacción se puede obtener de la combinación de nuestras otras dos ecuaciones. No es más que la corriente eléctrica dividida entre la constante de Faraday y el número de electrones. Constante de Faraday y el número de electrones. La velocidad de reacción por unidad de volumen tenemos en la siguiente ecuación, donde J va a determinar la densidad de corriente en amperios sobre centímetro cuadrado y el área en donde se va a efectivizar la reacción. Bien. La tasa de transferencia de electrones en la superficie del electrodo entre los electrodos y las especies de solución y el transporte masivo de materias activas en la solución masiva de la interfaz del electrodo. Cuando un par redox está presente en cada electrodo y no hay contribuciones de las uniones líquidas, entonces el potencial de circuito abierto es también el potencial equilibrado. El potencial crítico al que se producen las reacciones de los electrodos se conoce como potencial estándar y se simboliza de esta manera para las sustancias químicas que se especifican en el sistema. La relación tensión-corriente del electrodo se puede obtener usando las reacciones hacia adelante y hacia atrás entre el electrodo y los electrolitos. En un caso general de n electrones
se transfiere entre dos especies, el oxidante, que es el ánodo, y el reductor, que es el cátodo, como se muestra en la ecuación que tenemos. La reacción general de electrodos será de esa manera, donde K sub F y K sub R son constantes que nos van a permitir determinar la velocidad hacia adelante o hacia atrás respectivamente. Y estos son los factores de proporcionalidad que van a enlazar la concentración de la especie con las velocidades de reacción. La concentración de estas especies sometidas a la oxidación a una distancia X de la superficie y en un tiempo T, se va a denotar como CO, una función que va a depender de X y de T. Por lo tanto, la concentración superficial se va a determinar seduciendo la concentración de seducción, utilizando la concentración. La relación entre estas dos concentraciones está dada por las ecuaciones 8 y 9. Una es hacia adelante y la otra es hacia atrás. La inserción de estas relaciones en la ecuación 10 da una característica del voltaje de cociente en el electrodo y en el electrolito. Y esa cociente está dada por nuestra ecuación 10. La constante de velocidad puede estar relacionada con el potencial eléctrico a través de la interfase electrodo-electrolito, utilizando la consideración de que la energía que se relaciona ahí es libre. El potencial estándar, las tasas constantes de velocidad hacia adelante y hacia atrás deben ser iguales. Esa constante también es conocida como la constante de velocidad estándar y de símbolo, cuyo símbolo es K superíndice 0. Esas son las fórmulas para las tasas hacia adelante y hacia atrás. Y están en función de la tasa constante estándar. Esta tasa constante estándar se tiene que medir en laboratorio a través de datos experimentales. Hay también algunas tablas en las cuales podemos encontrar estas tasas. Entonces, las características de la cociente tensión en la interfaz electro-electrolito van a estar dadas de acuerdo a la fórmula 13. Una aproximación para la solución de esa ecuación, o la también denominada ecuación de Nernst, se asume que la cociente es tan pequeña que puede ser descuidada, o sea, puede ser ignorada. Y esa ecuación de Nernst es esta. La velocidad volumétrica de la reacción electroquímica en la interfase del sólido electrolito JLI está acoplada con las ecuaciones de balance de carga y el balance del material. Aquí está esa relación de la cual estamos hablando. Describiendo esta ecuación, CE es el volumen promedio de concentración de litio. Los subíndices se refieren a la concentración de electrolito y las fases sólidas.
la E, electrolito, y la S, sólido. CSE basa va a ser el área promedio de concentración de litio en el estado de sólido en la interfase electrodo-electrolito. CS max es la máxima concentración de litio en la fase sólida. K determina la densidad de corriente de intercambio inicial y las concentraciones de las especies. Y NJ es la superficie de la reacción local encima del potencial. Como estamos analizando la carga y descarga, el viaje que hace el litio del ánodo al cátodo, entonces hablamos de transporte. ¿Cómo está ese transporte, ese movimiento de transferencia de masa que se da en una batería? Entonces, este transporte depende de la naturaleza que origina el movimiento. En otras palabras, la transferencia de masa se puede deber a 3 elementos. 1, la migración. Movimiento es referido a un gradiente de potencial eléctrico. La difusión, el movimiento debido a un gradiente de concentración. Y la convección, el movimiento causado por la gradiente de densidad. En nuestro estudio vamos a tomar en cuenta el movimiento debido a un gradiente de concentración. En las baterías del litio, magnesio, manganeso, el transporte de la solución es modelada según la teoría de la solución concentrada. La solución del electrolito usada en esta batería es sal de litio, que consigue que los iones necesarios para se utilizan los iones necesarios para una reacción electroquímica. En forma matemática, si nosotros determinamos a J como la densidad del flujo de los iones en la fase sólida, entonces va a ser igual a esa expresión matemática donde T superíndice 0, subíndice más es el número de transferencia de litio. La conservación de la masa para los iones en electrolitos están determinadas por esta ecuación diferencial, que ya más o menos tiene una forma casi ya conocida de una ecuación que en algún momento se la estudia en ecuaciones diferenciales, pero no con la aplicación que se quiere dar, que es la ecuación de difusión, convección y difusión. Ahí están los elementos que toman parte en la batería de ion litio. D es el coeficiente de difusión efectiva. T representa el número de transporte de litio con respecto a la velocidad del solvente. El número de transporte de litio tiene que ser un valor constante. Eso lo recomienda un autor denominado Wang, que ha hecho un estudio sobre la base de una batería de litio manganeso. Dependiendo de la combinación de electrolito y solvente, este puede ser función de la concentración del electrolito. Y Ce es la concentración de la especie en el electrolito. Entonces, vamos a tomar muy en cuenta esta expresión de la ecuación 17. Ahora, ¿qué pasa para las partículas sólidas activas? El transporte se rige por la ecuación de difusión.
esa que les había anticipado, dependiente del tiempo en coordenadas esféricas, tiene esta expresión. El equilibrio interfacial del litio alrededor de esas partículas está dada por esa expresión, donde LSE es la longitud de difusión microscópica que caracteriza la difusión del litio en materiales activos y sólidos. Bien. Si un electrodo de inserción está compuesto de partículas esféricas de radio RS, la longitud de difusión se expresará de esta forma. Para la morfología esférica de un electrodo de inserción, el área interfacial específica del electrodo se calcula mediante esta expresión. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es la teoría de la porosidad en baterías de litio. El electrodo poroso es la configuración recomendada para aplicaciones de baterías debido a la gran zona interfacial que proporciona para la reacción del electrodo, así como la reducción de la distancia entre los reactantes y la superficie. Esto se determina a través de la teoría de descripción macroscópica de los electrodos porosos que ha sido descrita por Geumann y Dolly en 1995. También se debe tomar en cuenta las reacciones secundarias y el envejecimiento. La tasa de deterioro de la batería depende de la química. Es un factor. Otro factor es el ciclo de carga-descarga. O sea, cada día cargamos y descargamos nuestra batería. Y es un factor también que influye en el envejecimiento de la batería. La temperatura y las condiciones de almacenamiento. Esos son los factores que también, bueno, entre otros, que determinan los procesos de envejecimiento de las baterías. ¿Y qué procesos de envejecimiento podemos considerar? Esos procesos son la interfaz de electrolito sólido, capa de crecimiento. El electrodo negativo se degrada con el crecimiento de la capa del electrolito sólido, que conduce a un aumento de la impedancia. Las capas están formadas durante un ciclo de almacenamiento a alta temperatura y arrastra un elemento de litio. Corrosión de litio. El litio es un material de carbono activo del electrodo negativo. Se corroe a lo largo del tiempo, dando lugar a una degradación. Esto provoca una disminución de la capacidad y pérdida irreversible de iones de litio móviles. El chapado. Litio a bajas temperaturas, con altas tasas de carga y bajas tensiones de células, forman una capa de chapado en el electrodo negativo que conduce a una pérdida irreversible de litio. Pérdida de contacto. La capa del CI separa desde el electrodo negativo, lo que conduce a la pérdida de contacto y un aumento de la impedancia. Estrés por difusión. Cambios en propiedades de difusión pueden llevar a cambios en tiempos de carga y descarga, capacidad aparente y la impedancia. Hay algunas baterías que cargan en más tiempo, en menos tiempo y se descargan en menos tiempo. Entonces, es un factor también que se toma en cuenta para el envejecimiento. Los nodos de envejecimiento de la batería se mantienen en dos cambios importantes en la dinámica electroquímica de la batería.
La primera es la pérdida de capacidad debido a reacciones parásitas y secundarias que resultan en una pérdida de iones activos móviles de litio. La segunda o el segundo es un aumento de la resistencia interna y otros factores. Como hemos visto, las dos ecuaciones que van a gobernar el modelo matemático son las ecuaciones de convección y difusión, una dada en forma cartesiana y la otra en forma polar. Estas dos ecuaciones van a determinar, aproximar la vida útil de la batería de ion litio. ¿Qué es P? Es la propiedad del material. Ejemplo, la porosidad del electrón. ¿Qué es gamma? Es la propiedad perteneciente a phi. Ejemplo, coeficiente de difusividad. ¿Qué es phi? Se presenta una cantidad general conservable. Por ejemplo, las concentraciones. S es el término fuente. T es el tiempo. R es el radio de una partícula. X y R son las direcciones por las cuales se está realizando el movimiento. Bien, existen dos condiciones a estas ecuaciones para determinar el envejecimiento. Una condición está dada por la variable de límite dado. O sea, condición inicial, si ustedes desean. Y la segunda condición es el flujo límite que puede resistir esa batería. Está descrita por esta ecuación. En otras palabras, las ecuaciones de convección-difusión tienen condiciones iniciales y de frontera. Son de tipo Newman. ¿Cuál es el procedimiento que se podría optar para resolver este modelo? Los pasos que se toman para resolver este tipo de problema pueden ser los siguientes. Hacer un supuesto de phi. Ese supuesto, calcular para cualquier propiedad, tales como los coeficientes de difusión, usando phi, todas las constantes que necesitamos. Resolver el sistema que vamos a plantear y establecer una condición de proximidad para cualquier epsilon pequeño que se da. Entonces, la suposición, si ese epsilon es bastante pequeño, entonces esa suposición que hemos hecho nos ha de dar una aproximación para phi. Generalmente este problema se plantea desde el punto de vista no lineal. O sea, siempre hay dependencia de phi. O también las condiciones nos pueden obligar a tener siempre un proceso no lineal. En resumen, de todo este proceso químico, hay 5 ecuaciones que gobiernan el modelo que se está proponiendo, con 5 incógnitas. Existe una fusión que satisface el equilibrio de la interfaz de balance, que se proporciona para determinar la concentración de la interfaz de litio en el estado sólido. Por ejemplo, la concentración de las Cs en la fase líquida. Y esta es una de las ecuaciones, que también la hemos visto
atrás. Las concentraciones de la fase sólida. Otra ecuación diferencial también. El potencial de la fase líquida. Otra ecuación diferencial de segundo orden. El potencial en la fase sólida. Otra ecuación diferencial de segundo orden. La temperatura. La temperatura, otra ecuación diferencial de segundo orden en sus dos formas, donde Q tiene esta expresión. Y a esto tenemos que sumarles las condiciones iniciales y de frontera, ¿no? Entonces, estas 5 ecuaciones son las que debemos resolver para poder estimar el tiempo de envejecimiento o de vida que pueda tener una batería de ion litio. ¿Cómo encaramos la solución? La solución se puede hacer a través de métodos numéricos. Esa fase la estamos construyendo recién utilizando el software de MATLAB. Una vez que tengamos los resultados que vamos a obtener de acuerdo a los datos que obtendremos de ILB, de la fábrica de baterías que tenemos acá en Potosí, en La Palca, entonces podemos brindarles también los resultados a los que hemos arribado en la modelación del envejecimiento de una batería de ion litio. Eso es lo que he preparado para ustedes como una primera parte que nos brinda una modelación no muy compleja, tampoco muy sencilla, que nos ha de permitir establecer el envejecimiento de una batería de ion litio. Gracias. Manera de algunas conclusiones. Podemos... Bien, muchas gracias, licenciado. Vamos a proceder ahora con la ronda de preguntas. Adelante, cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta. De manera virtual también pueden levantar la mano y realizar la respectiva pregunta. No hay preguntas. Bien, entonces, muchas gracias, ingeniero Gonzalo Pol, representante de la Universidad Autónoma Tomás Frías, por la exposición llamado Modelos Matemáticos para Baterías de Litio. Muchas gracias, licenciado Gonzalo. Gracias a ustedes. Tengan ustedes muy buenos días.